12 de febrero de 1941. En plena Segunda Guerra Mundial, Alemania decidió enviar sus tropas al norte de África con la intención de apoyar a su aliado, Italia, que estaba experimentando dificultades en su campaña militar en el norte de África. El objetivo principal era asegurar el control de las rutas de suministro de petróleo y recursos estratégicos en la región. Para liderar esta misión en un entorno desafiante como el norte de África, alguien debía estar al mando de todas las operaciones. Alguien de confianza, con inteligencia aguda y una habilidad estratégica notable. Esa persona resultó ser el destacado general Erwin Rommel, quien más tarde se ganaría el apodo de El Zorro del Desierto. Erwin Johannes Eugen Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en un pequeño pueblo en Württemberg del Imperio Alemán. Fue el segundo hijo de Erwin Rommel y Helene von Luz. Tenía 4 hermanos. El joven Erwin fue bautizado el 17 de noviembre del mismo año. Sus padres, ambos de clase burguesa, eran conocidos y respetados en su comunidad. Durante su infancia, Rommel podría haber sido considerado el hijo ideal para cualquier madre. Se le describía como un niño obediente y amable. Hablaba con deliberación y pensaba cuidadosamente antes de hablar. Tenía una personalidad amigable y no se intimidaba fácilmente. Durante sus estudios, mostró signos de ser un superdotado. Se aburría en clase, tenía poco interés en las materias, pero sin embargo, aprobaba fácilmente. Era un niño reservado que mantenía cierta distancia de sus compañeros. Durante su adolescencia, Rommel experimentó un cambio notable en su personalidad. La tranquilidad de su infancia dio paso a una energía continua que lo caracterizaba a lo largo de su vida. Mostró un creciente interés por actividades deportivas como el esquí y la bicicleta. Sus calificaciones escolares mejoraron significativamente y logró graduarse con éxito. Atraído por la creciente industria de la aviación y los avances tecnológicos, pensó estudiar ingeniería, pero ante la oposición de su padre, se alistó en el ejército. En marzo de 1911 fue transferido a la Escuela de Guerra de Danzig. Fue en este lugar donde conoció a Lucy Mary Molin, a través de un amigo de la academia. Su relación con Lucy se convirtió en un romance formal y culminó en un matrimonio en 1916, durante un permiso en medio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el matrimonio no fue bien recibido por la familia de Lucy, quienes eran católicos y miraron con desaprobación la unión. En los 2 años anteriores al inicio de la Primera Guerra Mundial, Rommel ocupó el puesto de teniente y se centró en la instrucción de las tropas como jefe de sección. Se destacó por su entusiasmo, habilidad para enseñar y estilo de vida sobrio, ya que no fumaba ni bebía, evitaba eventos sociales y parecía comprometido únicamente con Lucy. Sus compañeros lo describieron como un oficial joven, sociable pero reservado, que prefería escuchar antes de hablar y era intelectualmente independiente. En marzo de 1914 fue transferido como jefe de sección a una batería del 49º Regimiento de Artillería en Ulm, como parte de un programa de intercambio interarmas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914, recibió órdenes de regresar a su regimiento y se dirigió a la frontera francesa. Durante el inicio de la Primera Guerra Mundial, Rommel fue desplegado en la región de Argonne, que abarcaba el Marne, las Ardenas y el río Mosa. Rápidamente se destacó por su valentía y fue ascendido a teniente, ganándose el respeto de sus tropas al liderar desde la primera línea de combate. En 1915, Rommel recibió la Cruz de Hierro de primera clase y más tarde fue enviado al frente rumano. Su habilidad en el campo de batalla finalmente le valió la máxima distinción militar, el Pour le Mérite, que generalmente se otorgaba solo a los generales. Tras la rendición alemana y la firma del Tratado de Versalles, Rommel experimentó una profunda desilusión. Con una Alemania sumida en la agitación revolucionaria, su vida dio un giro radical. Pasó de los campos de batalla a la tranquilidad de la vida doméstica junto a su esposa Lucy, con quien tuvo a su único hijo, Manfred. En 1932, mientras se desempeñaba como instructor en la Academia Militar de Dresde, Rommel ascendió al rango de comandante. Poco después, el nazismo llegó al poder en Alemania. La primera vez que Rommel y Hitler coincidieron fue durante el desfile de Pascua de 1935, y no fue precisamente un encuentro cordial. Rommel se enteró de que, por motivos de seguridad, un pelotón de la SS formaría entre el Führer y su batallón. Esta decisión enfureció al comandante, quien se negó a desfilar. Rommel afirmó: «Esto es un insulto, si el jefe del Estado no se siente seguro frente a sus propios soldados, no los haré formar». Su valiente decisión podría haber tenido graves consecuencias si no fuera por la intervención de Heinrich Himmler y Joseph Goebbels. Finalmente, las SS no formaron y Hitler terminó elogiando a Rommel y su batallón por su actitud. Rommel era un perfeccionista en cuanto al entrenamiento. Exigía a su batallón subir y bajar una colina hasta 4 veces, argumentando que sudar en tiempos de paz ahorra sangre en tiempos de guerra.
Después de su ascenso a teniente coronel, Rommel tuvo un desacuerdo con Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas, quien lo había llamado para entrenar a este grupo de jóvenes. Sin embargo, Rommel chocó pronto con él y sus colaboradores debido a los métodos dictatoriales utilizados por la SA. Según Rommel, parecían más pequeños Napoleones que soldados. Su experiencia en combate le permitió escribir un libro en 1937 que sigue siendo de lectura y estudio obligatorio en numerosas academias militares de todo el mundo. La obra impresionó gratamente a Hitler, quien se convirtió en su lector más ferviente. Como resultado, Rommel fue nombrado comandante en jefe de su batallón de escolta durante las visitas de Hitler a Austria, los Sudetes, Praga y Polonia. Esto llevó a Rommel a interactuar diariamente con Hitler, y la influencia que Hitler ejercía sobre él era hipnótica. Rommel llegó a admirar profundamente al Führer después de la invasión de Polonia. Sin embargo, con el tiempo, Rommel comenzaría a darse cuenta de la obstinación irracional que tenía Hitler, de su carácter caprichoso, de sus ataques de histeria y de desprecio por sus propios soldados, a quienes enviaba a misiones suicidas. Durante su época de éxito, Rommel aceptó liderar la 7ª División Panzer, también conocida como el Afrika Korps, que ganó notoriedad como la División Fantasma, debido a su capacidad sorprendente de vencer a sus enemigos con velocidad y destrucción. Sus victorias en el campo de batalla se acumulaban y su reputación crecía, incluso entre las filas británicas, donde se ganó el apodo del Zorro del Desierto. Sus logros le valieron la máxima condecoración del ejército alemán, la Cruz de Hierro, con hojas de roble, espadas y diamantes después de la toma de Bengasi, así como su ascenso a mariscal de campo, siendo el más joven de la historia de Alemania en alcanzar este rango. Sin embargo, un error estratégico por parte de Hitler condujo a la debacle alemana en la batalla del Alamein. Rommel tenía la oportunidad de controlar el canal de Suez, lo que interrumpiría las comunicaciones de Londres con sus colonias en Oriente Medio y permitiría al Eje apoderarse de las riquezas petroleras de la región. Pero este avance se detuvo abruptamente debido a la falta de combustible para los tanques. Anticipándose al desastre, Rommel ordenó la retirada de sus tropas para evitar una masacre. Cuando Hitler se enteró, enloqueció y emitió su famosa y delirante orden, nada de retiradas. La orden de nada de retiradas marcó el comienzo del declive del Tercer Reich. El 6 de junio de 1944, los errores estratégicos de Hitler quedaron expuestos en el fatídico día D, cuando los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. Ni Rommel ni sus fuerzas blindadas pudieron hacer frente a esta catástrofe. El sueño de ganar la guerra se había convertido en una pesadilla de muerte y destrucción. Rommel, en ese punto, estaba profundamente desencantado con Hitler. Lo veía como un incompetente y un demente que había desencadenado una guerra estúpida y brutal. Además, se enteró de la existencia de los campos de concentración y sus horrores en ese momento. Rommel nunca había cometido un crimen de guerra, ni siquiera contra los partisanos, movimientos de resistencia contra el nazismo. El mariscal de campo no se oponía a ser quien provocara la caída de Hitler, pero su integridad le impedía aceptar su asesinato. Quería que Hitler fuera arrestado y juzgado. El 17 de julio, mientras viajaba solo hacia su cuartel general en la localidad francesa de Rouche-Guyon, su vehículo fue atacado por 2 cazas Spitfire británicos. Rommel fue expulsado del coche por el impacto. La caída lo dejó inconsciente y gravemente herido. Sufrió una fractura cuádruple en el cráneo, heridas faciales y un golpe en el ojo izquierdo que le causó una hinchazón severa. El 20 de julio, la operación conocida como Valkyria, un intento de asesinar a Hitler, había fracasado. Inmediatamente, el régimen llevó a juicio a quienes se consideraban instigadores de ese intento. Para sorpresa de muchos, a pesar de su grave estado, Rommel comenzó a mostrar mejorías. Según las palabras del doctor, Rommel superó las operaciones con el ojo izquierdo completamente cerrado, totalmente sordo del oído izquierdo y experimentando terribles jaquecas transitorias. Esta fue la sexta herida que sufrió en servicio activo. Para ese momento, Rommel había perdido el favor de Hitler después de que su nombre se mencionara varias veces durante los interrogatorios posteriores al atentado, y Hans Speidel, otro colaborador activo en el complot, declarara en su contra. Aunque Rommel negó rotundamente su participación, el 14 de octubre de 1944, los generales Meisel y Burgdorf se presentaron en su casa con una oferta. O se suicidaba y recibía un entierro con todos los honores de un heroico mariscal de campo, o sería detenido, juzgado, condenado a muerte, su familia deshonrada y sus bienes confiscados. Después de una hora de conversación, los 2 oficiales se dirigieron a su coche, y Rommel le dijo a su esposa: «Vengo a decirte adiós. Dentro de un cuarto de hora estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el complot para asesinar a Hitler. Al parecer, mi nombre estaba en una lista hecha por Gerd Deller, en la que me consideraban futuro presidente del Reich.
Dicen que von Stubnagel, Speidel y von Hoffacker me han denunciado. Es el método que siempre usa. Les he respondido que no creía lo que decían, que tenía que ser mentira. El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por un tribunal popular. Rommel salió de su casa y se subió al coche, donde lo esperaban Meisel y Burgdorf, a unos 200 metros de la vivienda de Rommel. El general Burgdorf ordenó que el vehículo se detuviera y que todos los ocupantes, excepto él y el mariscal de campo, salieran del coche. Minutos después, Burgdorf bajó del automóvil y llamó a sus colegas, que al acercarse vieron a Rommel encorvado y tendido en el asiento trasero. Su gorra y bastón de mariscal yacían en el suelo del vehículo mientras Rommel agonizaba tras haber ingerido una pastilla de cianuro. Oficialmente se anunció que Rommel había fallecido debido a un derrame cerebral. Durante su funeral, Adolf Hitler fue incapaz de mirar a la viuda y al hijo de uno de los militares más admirados de Alemania. Erwin Rommel, el intrépido zorro del desierto, dejó una huella imborrable en la historia militar. Su valentía y destreza lo convirtieron en un líder legendario en tiempos de guerra. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.